Ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? Vamos a ir a la Biblia y vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Santiago capítulo 1, la carta de Santiago capítulo 1, versículo 21. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 21. El mensaje lleva por título Bienaventurado. Amén. Y la palabra del Señor dice allí: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oramos al Señor. Bendito Padre y amado Señor, queremos darte gracias, Dios, de tener esta oportunidad y el privilegio de poder alabar su nombre, Señor, de exaltar sus atributos, de reconocer, Señor, que usted es Dios e incluso gozarnos, Señor, porque creemos que usted está por sobre toda enfermedad, Señor. No hay enfermedad, Padre, que a usted le amenace, y usted tiene el control de todo, Señor. Y Padre, queremos pedir que ahora, Señor, nos hable conforme a su palabra, nos bendiga, nos dé un buen corazón, Señor, para oír su voz y responder, Señor, con humildad, con obediencia, Señor, con sinceridad. Gracias, Dios Santo, por la Iglesia Bautista Libertad. Bendiga, Señor, a la amada familia de la fe que se reúne aquí, Señor, que se congrega en esta transmisión. Pedimos su gracia, Señor, en todo, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Sabe, Santiago, el autor de esta carta, compara a dos hombres que miran a un espejo. Y es interesante, ¿cierto? Él comienza diciendo que tenemos que desechar para poder recibir. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Bueno, él comienza diciendo que tenemos que desechar toda inmundicia. Y cuando habla de toda inmundicia se refiere a toda suciedad moral que pueda estar ocurriendo en nuestra vida, que nos contamina. Cualquier práctica, ¿cierto?, de impurezas morales, tenemos nosotros que desecharlas. También se refiere él a la abundancia de malicia, y eso está hablando de la maldad y de la depravación que pueda a veces contaminar nuestra vida. Tenemos que desechar todo aquello. Incluso se está refiriendo al exceso de maldad. Es como que si hubiera un nivel, entre comillas, aceptable, esto, hermano, está desbordado, está sobrepasado. Entonces tenemos que desechar todo aquello. Y es interesante que si no lo desechamos, lo vamos a justificar, vamos a explicar, vamos a tratar de poner como un razonamiento a nuestro mal comportamiento. Tenemos que desecharlo y luego, ¿cierto?, tenemos que recibir con mansedumbre. Eso significa que nuestra fuerza se sujeta al control de Dios, al control de la palabra implantada, como dice aquí Santiago. Esto de que la palabra sea implantada es que fue injertada por el Espíritu de Dios. Incluso el poder entender la Biblia, hermano, no es nuestro, sino que es obra del Espíritu Santo. Y muestra allí, ¿cierto?, que esta palabra injertada o implantada puede salvar nuestras almas. La salva del pecado, pero también de mucho error a veces que nosotros cometemos por ignorar la palabra de Dios. ¿A qué edad llegó la Biblia a su vida? Por ejemplo, yo crecí en un hogar donde no había Biblia y donde no se leía la Biblia, hermano. No era la costumbre leer la Biblia. Entonces, a los 14 años recién tuve contacto con la Biblia, y es una bendición la palabra de Dios, hermano. Ahí está la bendición para nuestra vida. Pero no es suficiente con oírla. Eso está diciendo aquí Santiago 1:22. Él dice entonces: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces hay gente, ¿cierto?, y está aquí diciendo Santiago que no basta con oír el mensaje. Santiago incluso divide el grupo y dice que hay personas que son oidores y otros que son hacedores. Me hace recordar, había una hermana que yo conocí
y ella a veces cuando se refería a su esposo y trataba de justificarlo, decía, lo que pasa, pastor, es que mi esposo es solamente un oidor. Así decía, se refería a su esposo de esa manera. Lo que pasa es que él es un oidor. Y mucha gente, hermano, puede ser catalogada igual, y probablemente nosotros en algunas áreas de nuestra vida nos estamos conformando solamente con oír la palabra del Señor. Pero Santiago dice que no solamente tenemos que oír, sino que ser hacedores. ¿Sabe que hay un ejemplo de alguien que le gustaba oír la palabra? Ahí en Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos 6, 20. Cuando la Biblia dice allí, porque Herodes temía a Juan, está hablando de Juan el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Y sabe lo que le predicaba Juan a Herodes? Mire el versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, le estaba predicando. Y a Herodes le gustaba escucharlo, hermano, pero ¿sabe qué? No hacía absolutamente nada con aquello. Nunca devolvió a la mujer, nunca se arrepintió, trató, cierto, perversamente, incluso terminó matando al propio Juan. Pero le escuchaba de buena gana, hermano. Hay gente que tiene buena disposición para escuchar, que asienten con la cabeza, que parecen esos perritos que mueven la cabeza, ¿cierto? Y están así diciendo amén, amén. ¡Oh, qué lindo, qué precioso el mensaje! Algunos hasta se emocionan, hasta lloran, porque la palabra pareciera que los conmueve, pero es todo lo que van a hacer. Amén. Es todo lo que van a ocurrir. No va a suceder absolutamente nada más, porque solamente están en la categoría de oír. Amén. De hecho, vienen a la iglesia, parece que a eso, a oír. Yo conocí una persona igual, venía al culto y decía, muy bien, pastor, nos vemos la próxima semana. Y era todo, ¿cierto? Venía a oír, no se comprometía, no se hacía miembro de la iglesia, en verdad, solamente oye. Y es lo que aquí dice que no debemos hacer. Santiago 1, 23 y 24, luego dice que el que solamente oye, dice así, lo compara, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, la primera forma en que compara a Santiago a un oidor es alguien que se mira al espejo, y cuando se mira, ¿cierto?, en la mañana despertó y se mira, piensa que su rostro está bien, que está natural, ¿cierto? Y muchas veces pareciera ser que no hay nada que peinar, no hay que lavarse la cara, no hay que afeitarse, porque está bien, ¿cierto? El problema es que incluso se considera a sí mismo, amén. No es como que considera la Biblia para corregir, sino que solamente ve su rostro y parece que lo compara con su rostro y dice, bueno, he visto peores veces mi rostro, no está tan mal como ayer. Y luego se va y se olvida incluso. Y hermano, eso es todo. Solamente oye, pero no hace cambios. Amén. No dice, hoy estoy despeinado, o me tengo que afeitar, o me tengo que lavar. En el caso de las damas, dice, me tengo que maquillar quizás, tengo que peinarme. Parece que solamente considera el rostro en su forma natural y luego se olvida. Y incluso puede creer que con haber visto su rostro es suficiente. Y mucha gente cree eso. Hay gente incluso que le gusta escuchar radios cristianas y tienen la radio cristiana todo el día sonando en su lugar de trabajo. Pero es todo lo que van a hacer. No van a ir más allá de eso. No se van a comprometer con el mensaje. Se van a deleitar incluso probablemente con ciertos predicadores y dicen qué bueno, pero es todo lo que van a hacer. No van a pasar de ese límite. Probablemente no van a crecer, no habrá fruto, no habrá cambio, no habrá un buen testimonio en el hogar, porque solamente oye. Incluso mucha gente a veces en un trabajo dice, yo soy cristiano, pero no deja las groserías, no deja los malos chistes, ¿cierto? Chistes de doble sentido. En verdad, no hay cambio.
Pero él considera que su rostro está ok, que está bien. Y por eso muchas veces la persona llega a decir, oh, soy cristiano, yo también soy cristiano. A veces, hermano, pueden incluso no entender a un cristiano que quiere tomar alguna decisión. Recuerdo una vez yo tuve que ir a un colegio a decirle a la profesora que no quería que mi hija leyera un libro, porque consideraba que ese libro tenía algo inmoral. Y ella dijo, no hay problema, yo también soy cristiana, dijo. Y ella no lo había visto. Entonces, hermano, mucha gente es un oidor, amén. Y a veces las iglesias pueden estar llenas, pero la pregunta es, ¿dónde ponemos la línea? ¿Dónde están los oidores y dónde están los hacedores? Entonces Santiago dice que no tenemos que conformarnos con solamente oír. Incluso algunos hermanos se conectan a la transmisión y felices porque oyeron el mensaje. Pero hermano, eso no es suficiente. Y es lo que aquí Santiago nos está diciendo. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, ya no es el espejo y no solamente mira su rostro. No, este hombre, hermano, el hacedor, mira la perfecta ley de Dios. Y eso habla de la palabra de Dios, incluso interpretada como Jesús la interpretó. Amén. No como los fariseos hacían, sino como Jesús la interpretó. Y la perfecta ley, ¿cierto? Y está mirando y luego persevera en ella. Es como que lee la Biblia y dice, ya, así tengo que hacerlo. Amén. De nada nos va a servir, hermano. Me hace pensar en personas a veces que están gorditas, ¿cierto? Y ven videos de YouTube y dicen, hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse sanamente. Pero no dejan la Coca-Cola, las papas fritas, ¿cierto? La carne y el exceso. Solamente se contentan, hermano, con tener la información, probablemente en una conversación, saben hasta cosas nutricionales, pero es todo. Solamente son oidores. Pero este hombre no, este hombre mira en la perfecta ley y se pone a perseverar en ella. Me da la idea que perseverar es intentarlo, hermano. Es intentarlo. El diablo, hermano, puede lograr convencernos de hacernos creer de que la Biblia no funciona, de que la Biblia no resulta. Incluso a veces por nuestro propio fracaso podemos desalentarnos a confiar en que la Biblia da resultado. Porque muchas veces nos estamos considerando a nosotros mismos, a veces comparándonos con otros, pero no mirándonos en la perfecta ley de Dios. La Biblia funciona, pero cuando la hacemos como ella dice. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Alguien dirá, no funciona, pastor, no funciona. Hermano, sí funciona. El problema es que a veces no instruimos a nuestros niños, amén, en el camino, amén. A veces los papás le dicen, no mientas, hijo, y ellos mienten. No digas groserías, y ellos dicen groserías. Recuerda, hermano, que los hijos no van a seguir solamente lo que le decimos, ellos van a seguir nuestro ejemplo. Funciona si hacemos lo que Dios dice. Entonces, hermano, cuando no funciona, ¿podemos culpar a Dios que su palabra no funciona? ¿O tendríamos que bajar la cabeza y con humildad pedir perdón a Dios por no haber hecho como Él dijo? Un pastor que yo conozco se llama Curtis Coach y él dice que a veces cuando no puedo decir amén, puedo decir ay de mí, ¿cierto? Porque a veces, hermano, no hacemos como la palabra del Señor dice y luego culpamos a Dios. La Biblia dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, mira perfectamente, y eso habla de estar leyendo y aplicando lo que la Biblia dice. Una vez, hermano, tenía problemas económicos de administrar dinero. Entonces dije, ¿cuál será un buen libro para leer, para ayudarme con las finanzas económicas? Y empecé a pensar, vamos a buscar un libro, leerlo y aplicarlo.
bueno, a poco tiempo el Espíritu Santo me dijo, lee la Biblia, lee lo que la Biblia dice. Y tomé la Biblia y en un cuaderno empecé a anotar todos los versículos que hablaban de economía, de administración. Hermano, la Biblia es suficiente. Y la Biblia, si hacemos lo que ella dice, hermano, y seguimos los principios y las cosas prácticas de ella, hermano, es todo lo que necesitamos. La perfecta ley de Dios. Hay algunas personas que aplican la ley como norma, como legalismo, cuando la Biblia, la perfecta ley tiene un espíritu, y es lo que Jesús decía. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Esa es la perfecta ley, como Cristo la interpretó. Algo importante, ¿cierto?, que no se conforma con oír, sino con hacer. Hay gente que podría decir que estuvo presente, y qué bendición, hermano. Recuerdo aquí que en Arica los misioneros trajeron al pastor Enoch Gutiérrez a predicar al Fortín Sotomayor. Y yo escuché predicaciones en cassette. Después los papás le dicen a los hijos qué son los cassettes, ¿cierto? Y qué bendición, hermano, tremendos mensajes. Pero alguien podría decirme, oiga, pastor, yo estuve ese día y escuché. Claro, pero la pregunta, hermano, ¿qué hizo con ese mensaje? Con esos preciosos mensajes que fueron compartidos en esa ocasión. Porque, hermano, lo que uno oye luego se olvida. De hecho, es como cuando el pastor pregunta a la iglesia, ¿qué prediqué el domingo pasado?, ¿cierto? Y la gente empieza a quebrarse la cabeza porque algunos no lo recuerdan. A propósito, el Señor dice que cuando hacemos lo que la Biblia dice, y lo señala, será bienaventurado en lo que hace. Es como que el otro que oye no alcanza la bendición, no alcanza la bienaventuranza. Pero el hombre que hace lo que la Biblia dice va a ser bienaventurado. Por ejemplo, el mandamiento con promesa para los hijos: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Incluso dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. No estás haciendo nada extraordinario, lo que Dios te pidió, pero te va a ir bien y ser de larga vida. Entonces, gente podría repetir el versículo y decir, honra a tu padre y a tu madre, pero si no lo haces, la bendición no la alcanzas solamente con oír. La alcanzas cuando tú honras a tu padre y a tu madre. Así se obtiene la bendición, dejar la teoría y comenzar a practicarlo. Amén. A veces incluso dejar la presunción de creer que solamente por escucharlo yo ya lo hice. Es como los que escuchan a veces videos de un tema y ya creen que son eso, ¿cierto? Escucharon un video de teología y ya son teólogos. No, cuidado, hermano. Con oír no hay cambio, no hay nada. A propósito, se nos olvida con mucha facilidad solamente lo que oímos. Es distinto cuando empezamos a aplicarlo, como que eso queda internalizado en nuestro diario vivir. Jesús lo dijo también en Juan capítulo 13, versículo 17. Juan 13, 17. Dice el Señor allí, y daba testimonio, estoy en el 12, Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, Jesús le está hablando a sus discípulos, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, ¿por qué a veces en la iglesia que escuchábamos la Biblia no se dan los mismos resultados en la vida? Hermanos, para llorar. La razón es por la aplicación que le damos a lo que escuchamos. Amén. Entonces, cuando nosotros oímos solamente y creemos que con oír estamos bien, no hay nada que cambiar. Amén. Aunque puedo estar despeinado, aunque puedo estar barbón, sucia la cara, pero como solamente oigo y no estoy dispuesto a cambiar, no hay nada que cambiar, no hay nada que hacer, hermano. Estoy bien. Hay otros peores, hay otros más sucios que yo, pero un hombre viene, hermano, y empieza a desechar su malicia. No se habla de algo abstracto, sino de algo real. Mi malicia, mi inmundicia, la saco de mi vida, le pido a Dios perdón y le pido que me limpie de mi maldad.
y luego empiezo a recibir su palabra y la quiero cumplir. Por ejemplo, hermano, el Señor Jesús vino a servir. Eso quiere decir que nos dejó un ejemplo de servicio. Pero el servir no debe ser algo extraordinario, hermano, como que de aquí a 3 meses, hermano, voy a dedicar un día al servicio. No, Cristo quiere que sigamos su ejemplo y seamos siervos todo el tiempo, hermano. Y en cual es como que si a Jesús le dieran a escoger, hermano, entre estar a cargo y la escoba, Jesús hubiera elegido la escoba, hermano, y ponerse a hacer algo, ¿cierto?, en beneficio de otros. Entonces, ¿por qué a veces, hermano, escuchando el mismo mensaje, alguien es bendecido y alguien no lo es? Simplemente porque hace lo que dice. Y lo mismo Jesús dijo cuando comparó al hombre prudente y al hombre insensato. El prudente edifica la casa sobre arena. El insensato edifica la casa sobre la arena. El prudente, hermano, sobre la roca. Y ambos sufren los mismos embates, los mismos golpes, pero llega un momento que la casa del que edificó sobre la roca permanece y ahí está la bendición, y la casa del que edificó sobre la arena es grande su ruina. Entonces, hermano, podríamos haber estado presentes el día que predicó Spurgeon, o que predicó Moody, o que predicó Enoch Gutiérrez, pero la diferencia, hermano, estaría en qué hicimos con aquello que escuchamos. No basta con decir, he escuchado tremendos mensajes, sino que decir, he hecho como el Señor quería que hiciera. Una vez, me acuerdo en mi vida, hermano, que vino el pastor José Epifani a predicar a mi iglesia y predicó sobre la amargura, hermano. Y parece que en mi iglesia todos eran gozosos, así que nadie pasó adelante. Bien por ellos, pero hermano, yo fui, como dice la palabra de Dios, desnudado por la palabra. Yo me sentí tan avergonzado de mi pecado que pasé adelante llorando, hermano. Y ese día el Señor me sanó de mi amargura, me libró de mi amargura. Qué bonito es cuando hacemos lo que la Biblia dice. Ahora, era vergonzoso ser el único que reconociera, cierto, que era un amargado. Pero fue de bendición para mi vida, fue de bendición cuando hacemos, hermano. Hay muchas veces que no he hecho como el Señor dijo, no quiero que se forme una opinión equivocada, pero tenemos que hacer, y es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Santiago dice que los que hacen son transformados por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque empiezan a vivir cambios. Probablemente incluso, hermano, si la Biblia llega a un hombre, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vestir, cambia su manera de hablar, cambian sus actitudes. ¿Por qué? Porque está leyendo la Biblia. En un lugar donde hubo un avivamiento una vez, las mulas de la mina no querían trabajar, porque ahora los hombres no las trataban con crueldad, las estaban tratando con forma correcta, forma tierna. Algo había pasado en el corazón de los hombres en ese lugar, por la palabra de Dios. También se vino a quejar a la iglesia el dueño de una cantina, porque los que asistían a la cantina ya no iban. Muchos de ellos habían dejado el alcohol por seguir el camino del Señor. Provoca cambios, hermanos, cuando una persona no solamente oye, sino que hace. Escuchaba de un hombre incluso que su esposa siempre le tenía que pedir, vamos, acompáñame a la iglesia, y él, en vez de actuar con rapidez, desayunaba lento, ¿cierto? A veces le ponía tropiezo a ella, le decía, anda tú, deja a los hijos acá que duerman nomás. Pero un día este hombre, hermano, se convirtió, este hombre aceptó a Cristo y se convirtió. Y la esposa prácticamente emocionada de ver ahora cómo actuaba este hombre. Este hombre se levantaba tempranito el día del Señor, él estaba vestido y ayudaba a ella a vestir a los niños y le decía, vamos, rapidito que tenemos que llegar a la iglesia. Un cambio, porque ahora quiere hacer lo que la palabra del Señor. Muchas veces nosotros queremos las bendiciones de Dios, amén. ¿Quién no quisiera ser bendecido por Dios? Pero no va a funcionar, hermano,
sino hacemos lo que Dios dice. Amén. Dios promete bendiciones a los que hacen su voluntad, a los que hacen su palabra. Entonces tenemos que considerar lo que la palabra del Señor dice. Ahora, si tuviéramos que dividir a la audiencia esta mañana, ¿en qué categoría estamos, hermano? ¿Tú eres oidor o tú eres un hacedor? Porque si eres oidor, no hay mucho cambio. No importa el mensaje, no importa la calidad del mensaje ni de quién lo predique, no habrá cambio. Pero si eres hacedor, hermano, no importa si viene a predicar el hombre más torpe de la tierra, pero si tomas en serio la Biblia y la empiezas a aplicar a tu vida, eso va a provocar cambios en tu manera de ser, en tu manera de actuar. Por eso dice, este es bienaventurado. Es como que el Señor lo sacó del grupo del oidor y lo puso en el grupo, no de los hacedores solamente, sino en el grupo de los bienaventurados, personas que son bendecidas por perseverar, por mirar atentamente la perfecta ley y perseverar en ella. Ahí en el libro de Santiago, parece que el propio Santiago se encarga de ponernos un ejemplo. Cuando dice, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, esta persona se cree muy correcta, muy religiosa, muy practicante, pero dice, pero no refrena su lengua, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Algunas personas piensan que el chisme es un deporte, pero acá dice que si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿cierto? Una persona correcta, pero no refrena la lengua, hermano, engaña su corazón. La religión del tal es vana. Fíjate lo que dice en el versículo 27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Y luego ocupa verbos: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acciones, no intenciones, no decir, oh, qué lindo el mensaje, pastor, qué bonito el mensaje, qué bueno es el mensaje. Imagínate, hermano, qué bendición de un marido golpeador, de un marido que a ella muchas veces le falta el respeto, le levanta la mano, la bofetea. Peor si lo hace delante de los hijos. No estoy exagerando, hermano. Que la patea en el suelo. Y un hombre un día es confrontado con Dios y Dios le muestra que debe amar a su mujer, que debe tratarla como el vaso más frágil, que debe dar honor a la mujer, no avergonzarla. Imagínate, hermano, si ese hombre hace lo que Dios le dice, cómo esa mujer se va a sentir, cómo esa mujer se va a sentir ahora valorada, respetada, honrada, solamente porque el hombre dejó la teoría, dejó la hipocresía, hermano, y empezó a hacer lo que la Biblia dice. Nosotros igual, nosotros a veces estamos con preocupación y Jesús dice, no te afanes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Puedo testificar, hermano, que los días que trato de leer la Biblia primero, antes de cualquier otra cosa, y de dedicar mi tiempo devocional, el día es mejor que los días en que me salto el devocional. Doy testimonio de eso. Pero el tema es hacer, hermano. Ponte tú a pensar, hermano, en la madre que es desordenada, que no alimenta a sus hijos a tiempo, que no ordena su casa. Pero un día, hermano, la palabra de Dios la confronta, lee la mujer virtuosa y wow, dice, tengo que cambiar. Y empieza a cambiar. O esos padres que dejan pasar todo y los hijos son indisciplinados. Y un día aprenden que el amor es disciplina, que el amor son reglas, que el amor es el respeto. Y le empiezan a enseñar a sus hijos y ocupar la vara. No para matarlos, sino para corregirlos. Hermano, y la bendición vendrá. Será bienaventurado en lo que hace. No podemos anhelar bendiciones. Hermano, es terrible lo que digo, pero es real. No puedo anhelar bendiciones si no hago lo que el Señor me dice. La bendición está en hacer lo que el Señor dice. Incluso, hermano, yo he testificado a personas de que tienen que recibir a Cristo, aceptarle como Señor y Salvador. Y algunos le dicen, oh, qué bonita la palabra, qué bueno.
¡oh, qué lindo! Y un día dice, bueno, sí, más adelante lo haré. No funciona. La bendición está en hacer lo que Dios dice. Si Jesús apareció en esta tierra y lo primero que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué cree usted que tenemos que hacer? Arrepentirnos, hermano. Allí está la bendición. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ojalá el Señor nos ayude, hermano, a no considerarnos a nosotros mismos como si nosotros fuéramos la regla a seguir, sino que a mirar atentamente en la perfecta ley. ¿Qué es lo que es mirar atentamente? Cuando yo uso lentes y cuando voy a medirme la vista, me van mostrando letras cada vez más chiquititas, y cuando es más chiquitita la letra, hermano, tengo que usar superpoderes, ¿cierto?, para poder verla, concentrar la vista en un objetivo, para poder verla. Incluso con sinceridad, porque uno puede lanzar ahí un carril de que estoy leyendo la letra y la letra es otra. Y así se dan cuenta de que necesito cierto grado de lente. Pero mirar atentamente, hermano, es que leemos, pero un día algo quedó en mi corazón, algo que tengo que aplicar. Quizás el perdón a alguien, dejar de hablar de otros, tomar control, tener cuidado con lo que oigo, lo que escucho, lo que entra en mi corazón, cuidado con mi temperamento. La Biblia, hermanos, la Biblia está llena de consejos de Dios, de mandatos divinos, para que los hagamos. Y allí reposa la bendición del Señor. Amén. Que el Espíritu Santo nos pueda guiar, hermano, a tomar buenas decisiones con respecto a la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Usted es bueno, Señor, y usted nos muestra con sinceridad, con verdad, lo que necesitamos. Señor, ayúdenos a no conformarnos con solo oír, que en este día, Padre, se desaten las ligaduras de impiedad, que en este día muchos abandonen malas actitudes, pecados, Señor, que muchos abandonen el mal camino. Ayúdenos a confiar en usted, Señor, a usar verbos, acciones en respuesta a su palabra. Padre, se lo pedimos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén y amén.